Bueno, Casual. muy buenas tardes. ¿Podría decir su nombre completo? Buenas tardes, soy Nora Isabel Vergara Ceballos. Bien. Entonces, entre los puntos como más importantes con los que debemos empezar como la entrevista es: ¿usted se considera usted misma una víctima de la violencia? Sí. ¿Y hasta qué, de qué forma usted se considera víctima de la violencia? Me considero víctima de la violencia porque a mediados entre más o menos de 95, 2000, estaba por acá varios grupos armados, entonces ellos no se sabían ni cuándo ni a qué hora llegaban a la casa de uno. Ellos llegaban y entonces llegaban y se apoderaban de la casa, de la cocina, de lo que había hecho, o a lavar su ropa que traían sucia, o inclusive si tenían algún compañero herido, hacerle curación en la casa de uno. También llegaban a prender la televisión, a ver noticias. Entonces uno se sentía muy mal porque era un grupo armado que no le gustaba que estuviera en su casa, entonces uno se tenía que salir, y porque también paraban las escaleras, el transporte, lo paraban a bajar la gente, a pedirle cédula, número de cédula, a mirar lista que tenían en los cuadernos, a ver si coincidían con la cédula con la lista que tenían. En alguna oportunidad llegaron a dejar chicas de a bajar de los buses y las dejaban. Incluso un día bajaron a una muchacha, eran dos hermanas, la una la bajaron, la otra le dijeron que siguiera y a esa la mataron. Apenas la hermana dio la vuelta y se fue, a esa la mataron. Entonces sí me considero víctima porque entre ese tiempo asesinaron a primos, esposos de tías, familia, llegaban reclutando jóvenes para llevárselos. Entonces sí es una amenaza. Y bueno, por las épocas del 2003 hubo un proceso de justicia y paz, ¿verdad? Que tenía como objetivo tratar el problema de las víctimas y el conflicto armado. ¿Usted sintió que durante este proceso hubo algún tipo de reparación por parte de las víctimas o pasó algo como efectivo en su vida? Sí había reparación para las víctimas, pero yo nunca estuve involucrada ahí porque yo decidí más bien como alejarme de ese conflicto y no estar como recordando lo que pasaba o lo que uno ya había visto, lo que había vivido. Entonces yo nunca estuve en esa reparación de víctimas. Y por ejemplo, ¿usted sabe de alguien que haya intentado buscar reparación? Sí, claro. ¿Qué fue de ellos? Sí, claro, una tía mía, dos tías. A la una le mataron el hijo, un 24 de diciembre, se lo mataron a las 8 de la mañana, él iba para el pueblo a comprarse sus cosas para la Navidad y lo mataron, lo desmembraron con una motosierra y hubo una masacre de 7 personas. Entonces ahí ella sí ha estado viniendo a las reuniones de víctimas, les han dado la indemnización y todo. A otra tía también le pagaron el esposo que también fue matado ese mismo día. Entonces sí tengo varias familias que han sido indemnizadas. O sea que ellos que buscaban reparación, pues sí obtuvieron reparación. Sí. Incluso en este momento todavía tienen reuniones y no sé exactamente pues cada cuánto les dan dinero, pero sí les dan una cantidad de dinero. Y sobre, por ejemplo, los paramilitares de esa época, en el tratado que se hizo fue a muchísimos los perdonaron totalmente y a otros la máxima sentencia de cárcel que les dieron fue de 8 años. ¿Usted qué opina de eso, por ejemplo? No, yo opino que no es justo que una persona llegue sin conocer a nadie y mate sin saber por qué y llegue y haga masacres y simplemente sigan y como que si nada pasara, y esas personas que matan tenían unos padres, unos hermanos o unos hijos, una familia, y los dejen. O sea que me parece un descaro, muy poquitos años de cárcel para esas personas que hacen ese mal, porque yo no puedo llegar a matar a una persona sin hacerme nada a mí. Bien, y por ejemplo, a estas personas que usted, desde que usted y las personas a su alrededor que fueron afectadas por la violencia,
¿Ustedes sintieron algún cambio como físico o emocional durante los procesos de violencia? O sea, ¿su vida tuvo un cambio significativo Drástico. durante los problemas, los épocas Sí, de la violencia? sí, porque uno andaba tranquilamente por donde, o sea, uno estaba acostumbrado porque es el pueblo de uno andaba por las veredas, por los campos, y ya cuando esa gente estaba por ahí, ya uno no podía salir con tranquilidad, y tampoco podía uno, por ejemplo, en ese momento yo no podía salir porque me daba miedo de que me reclutaran, porque un día fueron a mi casa y yo tenía una foto de los 15 años y se me la llevaron. Yo no estaba, pero se la llevaron y dijeron que donde me vieran me llevaban con ellos. Entonces a mí me daba miedo y yo trabajaba en Medellín y yo no venía por ese motivo, de que me reconocieran y me reclutaran. Y bueno, ¿qué pueblo era este? Perdón, El pueblo del que está hablando, ¿cuál pueblo era? San Vicente. Aquí San Vicente. San Vicente, sí. Y digamos un acontecimiento importante, así algo, me imagino que durante el proceso de la violencia hubieron muchas masacres. Sí. ¿Cuál fue como la más, La que más me impactó, sí, la más impactante? la que fue la del 24 de diciembre, 24 de donde diciembre. masacraron a esta gente, no, porque no se fijaron en quién era, ni investigaron, ni hablaron, ni preguntaron usted qué, o le dijeron a usted por eso y por eso la vamos a hacer, no, sino que llegaban y mataban y ya, y Por seguían generar y más. terror. Sí, eran por una carretera, mataban al que estuviera aquí esperando el transporte, seguían, más abajo encontraban más, mataban más y seguía así. Entonces esa fue como, pienso yo, la más significativa porque ahí falleció gente conocida de la misma vereda y familia. Ujú. Y bueno, en las veredas de alrededor también hubieron como este tipo de, o sea, las veredas cercanas aquí al pueblo también hubieron este tipo de masacres, o digamos, la masacre en general durante la época de violencia más fuerte que usted se haya informado al respecto. Fue siempre en las veredas más lejanas del municipio porque ellos temían meterse a las veredas cercas al pueblo porque como había policía, entonces les daba miedo. Siempre buscaban era parte aislada del pueblo o muy boscosa para ellos poderse camuflar. Ujú. Por ejemplo, tratando sobre como la reparación de víctimas, ya hablamos de que a familiares de ustedes le dieron reparación económica, pero también hablamos de que a muchos paramilitares o no les dieron cárcel o les dieron solamente 8 años. Como dando esos dos extremos, ¿usted cree que el proceso de justicia paz fue efectivo al 100%? No. No, porque solamente le dan a uno dinero y uno con dinero no devuelve el ser querido que se le va a uno. Vos, para usted podría decir que los daños que ocurrieron pues son irreparables. Por supuesto, es que una vida no la vuelve nadie, ni con ni con toda la plata del mundo. Jamás se la vuelve nada, se la devuelven a uno. Uh-huh. Y por ejemplo, hubo un cambio, o sea, ¿cómo describiría cómo fue el cambio de estas tías suyas que vivieron la violencia, que les mataron los hijos? ¿Hubo un cambio como notable en ellas? O sea, sí, claro. La que perdió el hijo, ella ya se desplazó de la vereda, ya vendieron la finca y se fueron a vivir a Río Negro y ella ya pues quedó sin el hijo y entonces ya cambio total porque ya tuvo que abandonar su finca, prácticamente regalarla porque ya no dieron lo mismo que valía la finca. Y a la otra tía que le mataron el esposo, sí, porque él era padre de 7 niñas, 7 mujeres, no era ni un hombre y entonces a mi tía le tocó muy duro porque quedó con niñas pequeñas y entonces pues como uno se puede imaginar uno sacar adelante tantos hijos solo y más mi tía que no contaba con nadie porque la finca donde vivían no era propia, entonces los dueños de la finca se le fueron encima ya a pedirle la casa y ella quedó notablemente, se vio que mi tía quedó súper mal porque ya no tenía el esposo que era el respaldo para ella. y como por ejemplo, ya ajeno como a estas otras partes de la familia, usted personalmente, así como en carne viva, fue afectada por la violencia, o sea, como se vio como al frente de un proceso de esos. No, yo como que estuviera directamente, no, porque cuando le comenté a usted, un día fueron a las 5 de la mañana a tocar la puerta y ese día fue el día que me llevaron la foto, entonces a mí me llamaron al trabajo y yo no volví en mucho tiempo, yo me quedé como 6 meses sin volver. Ya cuando volví como a los 6 meses, recuerdo que estaban en una casa, había una casa sola, ellos armaron cambuche ahí y entonces ahí era donde paraba el transporte, ahí cogieron un cuaderno, pidieron cédulas, le pedían a uno el número
Ellos eran con la cédula en la mano y uno tenía que decir el número de memoria. Si uno no lo sabía, ellos lo dejaban. Entonces ese día sí me asusté porque hacía muchos días que no venía y ellos hacían muchos días también que estaban por ahí. Y como hacía días que yo no venía, no me conocían. Entonces le preguntaban al conductor de la escalera que si sabía quién era yo. Y por supuesto, como él era toda la vida de por ahí, conocido de la familia, dijo que sí, que yo era de por ahí toda la vida. Ah, que porque era que a esa china nunca la habían visto. Él dijo, no, es que ella trabaja y viene muy poco. Pero fue porque me daba miedo, porque por cualquier parte se los encontraba uno, en cualquier vuelta, en cualquier casa estaba. Entonces yo más bien como que no venía por eso. Y digamos el pueblo, ¿cómo cambió durante las épocas de violencia? O sea, ¿qué cosas cambiaron del pueblo durante la violencia? Por ejemplo, de que la gente siempre acostumbraba quedarse en las fondas, más que todo el fin de semana, quedarse en las fondas, y cuando había tanta violencia, no. Las fondas, mejor dicho, las acabaron, la gente no volvía a salir, la gente salía al pueblo solamente a sus necesidades y temprano para la casa. También de que por las amenazas y todo, mucha gente se desplazó, más que todo las familias que tenían hijos adolescentes, porque ellos llegaban y reclutaban, se los llevaban, e incluso a una compañera de estudio se la llevaron. Entonces la mamá se desmayó cuando se le llevaron a su hija. Entonces el papá le dijo, no se vaya, su mamá se va a morir. Lo que le contestaron ellos es, si se muere esa vieja, pues la entierran y ya. Y entonces de todas formas se la llevaron, ella se la llevaron y estuvo mucho tiempo en la guerrilla. Entonces sí. Por ejemplo, se supone que después del proceso de justicia y paz se acabaron pues como tal las AUC, pero se sabe que todavía existen las bandas criminales. Entonces, desde la época que usted vio la guerra a hoy, ¿es muy diferente o es mejor, peor? Pues igual sabemos que existen las bandas criminales, claro. Pues ahora es un poco mejor, por decirlo de tal forma, de que uno no se los está encontrando en las carreteras, o de que uno está tranquilo en la casa porque no están llegando a la casa de uno en cualquier momento por cualquier parte, ¿cierto? Pero ha mejorado debido a que ya no existe el pánico, porque uno ya no dice, ay, es que me da mucho miedo de que se me lleven a mis hijos. No, porque ya si hay bandas criminales por aquí o así, ya están haciendo limpieza, y ya como que tengo entendido que matan a las personas o a los pelados más que todo que están involucrados en vicio, que están involucrados en asesinatos o que les gusta coger lo ajeno. Esos son los que matan. Entonces, ¿Algo más? No, la verdad no tengo más preguntas. Pero... Piensen que después no vaya yo y digan, ay, no le preguntamos esto. A ver, ¿qué más preguntas podríamos hacer? O sea, ya sabemos que ella no buscó reparación. ¿Y usted, digamos, sabe algún detalle específico de cómo funcionó? O sea, fue como el proceso de reparación que buscaron sus tías de las víctimas. Sí, claro, eso es un proceso muy largo, porque ellas tenían que ir, hacerse inscribir, comprobar de que sí había una víctima de por medio. Eso fue muy largo porque había que inscribirse en personería, ir a muchas reuniones, eso lo citaban, eso les pedían papeles, y al mucho tiempo de estar haciendo las vueltas era que les daban alguna indemnización, y se las daban por cantidad de hijos. A los hijos les daban una cantidad de dinero por cada uno. Y, por ejemplo, se dice mucho de que a las personas que en el proceso del 2003 de Justicia y Paz que buscaban reparación, se les perseguía, por ejemplo. O sea, los grupos armados los perseguían por buscar la reparación, o se les ignoraban. ¿Usted supo como de algún caso al respecto de eso? Pues sí me comentó una amiga me comentó de eso, de que ella también es desplazada, y entonces ella me dijo que como ella se había puesto a hacer vueltas, sí habían ido a buscarlo, entonces a ella le tocó quedarse calladita y no seguir haciendo las vueltas porque les daba miedo, que porque los estaban involucrando. Y tengo también recuerdo que en una vereda de acá del pueblo, un personaje de esos de un grupo armado violó a un par de señoras. De esas par de señoras, la una quedó en embarazo.
y a esa señora que quedó en embarazo, el municipio le hizo casa y pues ella vive acá en el pueblo, en la zona urbana, a esa le colaboran económicamente y le dieron su casa como indemnización del delito que ha cometido el personaje. Siente que como país debemos aprender de los errores que cometimos en el pasado con el proceso de justicia y paz, y pues ¿qué cree que eso deberíamos mejorar para los próximos procesos de paz con los conflictos armados? Pues yo pienso que si se trata de un proceso de paz, yo pienso que la paz sería muy buena donde llegara la verdadera paz, pero lo creo imposible porque es que los grupos armados no van a entregar el poder tan fácilmente, y también creo de que ellos no van a dejar de adquirir más poder, de adquirir dinero y de andar pues por todo el país, por todo el mundo, haciendo lo que les da la gana, porque ellos eso era lo que hacían lo que se les daba la gana. Entonces pues sería muy bueno que que sí existiera la paz, pero con las condiciones que ellos piden no lo creo. Entonces, bueno, conforme volviendo a la reparación, los ejemplos, por ejemplo, que usted nos dijo, tanto la gente que logró conseguir la reparación como la gente que no la logró conseguir, o sea, fue un proceso lento, ¿cierto? Incómodo, según cuenta. Sí. Y entonces usted opina que eso es una razón por la que no hubo tanta reparación en el primer proceso de justicia y paz. Sí, yo pienso que sí, porque es que, por ejemplo, en mi caso a nosotros también nos tocó irnos y dejar la finca, nos tocó irnos a vivir a Medellín, y cuando la familia de por acá empezó eso, dijeron, ¿por qué ustedes no? Y porque es que necesitábamos de mucho tiempo disponible para poder estar en reuniones, en citas, vaya, venga, traiga, y entonces nosotros pues no podíamos estar disponibles porque ningún trabajo lo van a dejar a uno trabajar el tiempo que uno quiera y el horario que uno quiera. Entonces muchas personas que no hicieron el proceso para la indemnización y para nada por eso, porque preferían mejor quedarse callados y bregar a salir adelante como podían. Yo creo que eso resume muy bien como todo. Sí, creo que con esto terminamos. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Ojalá les sirva y se saquen una buena nota.